Ahí está. Bueno, entonces vamos a ver la estructura de decisión simple if. ¿No? Acá está, empezamos a grabar la clase. Este ya está resuelto, lo dejamos ahora acá para seguir avanzando cuando resolvamos otro ejercicio, y acá le estaba comentando, estos serían los operadores lógicos. Estos operadores lógicos, como les decía, tienen la posibilidad de hacer en un sí, cuando hacemos la pregunta, la expresión lógica ya sea que me dé por verdadero o por falso, por el si no, y este sería el fin sí. Esta sería la estructura de la pregunta, ¿no? Acá vamos a ejecutar por el verdadero y en esta parte por el falso. La pregunta que está acá hasta ahora nosotros estamos haciendo, por ejemplo, no sé, número mayor a 0. O comparábamos número 1 si era, supongamos, igual al número 2. Y así sucesivamente. Ya que está, volvemos al ejercicio anterior que les quería mostrar, que esta no es la única manera de resolverlo. Porque depende cómo van haciendo las preguntas ustedes y van enganchando respuestas distintas. Por ejemplo, vamos acá, acá que les había puesto, a ver, ejercicio 3. Fíjense, justamente esto le quería mostrar. Acá leemos los números, ¿no? Más allá de declarar las variables y poner los carteles de ingreso de datos. Si número 1 es igual a número 2, acá está el doble igual, porque cuando lo hagamos en JavaScript y en muchos lenguajes, el operador de comparación es doble igual. Pero acá en pseudocódigo lo pueden dejar con un solo igual y ahí les deja de dar error, por ejemplo. Porque en pseudocódigo usa este igual como comparación. Pero fíjense que empezó con una pregunta diferente a la anterior, preguntando si los números son iguales. Si llega a pasar eso, escribimos eso, que los números son iguales. Y si no, ahí las alternativas sería que uno sea mayor que el otro. Con esto, cuando entramos a esta parte, ya sabemos que son distintos. Entonces, si el número 1, acá hacemos otra pregunta, si número 1 es mayor a número 2, quiere decir que este es más chiquito, entonces escribimos número 2 primero, número 1 después. Y si no, acá, este está mejor que el otro, no sé de quién será, si se identifica el que lo hizo. Eh, directamente pone el escribir, porque ya sabe que va a caer en este caminito. La ventaja del otro, así no se empiecen a pelear, es que acá tenía declaradas las variables, ¿no? Fíjense que tenía, uy, acá, este definir. Pero se lo podemos pasar al otro que está y quedan iguales, ¿no? Bueno, ¿ves? Lo ponemos acá y ya está. Justo los números de variables coinciden. Bueno, ¿se entiende? O sea que depende de cómo van haciendo las preguntas, la lógica, el resultado final es el mismo, pero la lógica pues, se puede ir alterando con los pasos. Entonces, venimos para acá. Si hay alguien que por ahí no entiende o lo que sea, me pregunta, ¿no? La pregunta esta, nosotros estamos usando estamos haciéndolo de una única manera, con un único operador, es decir, hay una única condición relacional, una única expresión relacional, combinando variables o variables con constantes cuando hacíamos esto. Por ejemplo, el número 1, si era mayor a 0. Ahí acá el número 1 sería una variable, el operador relacional es el mayor, y el 0 sería una constante. Pero la pregunta es simple y una sola. Si la queremos empezar a hacer más compleja la pregunta y poner más condiciones en el mismo sí, tenemos que recurrir a estos operadores lógicos. Los que están acá. Los operadores lógicos es el AND, también conocido como I, y cuando lo implementemos en JavaScript, y que también es en C, PHP y... ¿Sí? Bueno, tenemos un alumno nuevo. El ampersand. Doble ampersand. Ese es el I de JavaScript. Java. De Java, JavaScript, PHP, y son todos derivados del lenguaje C. El C que es el padre de la mayoría de los lenguajes. En otros lenguajes AND,
Y creo que nada más. No sé, a otro lenguaje si usa algún otro símbolo. Y acá en castellano lo ponemos I. Por ejemplo, en el pseudocódigo, acá, si, acá no lo probé, pero creo que es I, ¿no? Si alguno lo, o AN. ¿Alguien lo probó? Sí, es I, porque lo pone en azul. Una palabra reservada. Y el OR, que es el O en castellano, en JavaScript es el doble pi, que lo van a poder hacer con la tecla Alt y el 124, dos veces. Se llama pi, o pie, se llama, ¿sí? Y es el Alt más el 124. Si no lo tienen en el teclado, lo pueden encontrar de esta forma. Esto que está acá, el I y el O, o el NOT, que sería el signo de admiración. Este. Ese es el NOT. Estos tres es cuando lo usemos en el lenguaje. Si lo usamos en pseudocódigo, lo hacemos en castellano. Y en general, van a encontrar, si lo empiezan a buscar en muchos lados, puede estar en inglés de esta forma. ¿Y cómo funciona? Bueno, ahí a la verdad lo que les cuento es lo que se llama la conocida tabla de verdad, que tiene esta forma. A ver dónde la tenía. Me parece por acá. Uy. Bueno, vamos a ver si se puede ver. ¿La ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, vamos a suponer que en vez de que X e Y son dos variables de nuestro programa. Y que se acuerdan que algún tipo de dato posible, aparte de ser enteras, reales o caracteres o string, podría ser booleano. O sea que X podría tomar valor verdadero o falso, true o false, e Y también, valor verdadero o falso. Si las empezamos a combinar, tendríamos, por ejemplo, que usando el operador lógico OR, este que está acá, que es el o el doble pi, cuando lo hagamos en JavaScript, vamos a hacer, significa que queremos averiguar qué es lo que hay adentro de la variable X y la comparamos con Y. Y queremos saber si X o Y, qué resultado da. Suponiendo que si adentro de X da falso y adentro de Y hay un falso, y hacemos el OR, el X o Y nos va a dar falso, porque los dos términos de la condición lógica es falso. Ahora, si tanto X o Y o los dos, alguno es verdadero, o los dos son verdaderos, por ejemplo acá tienen el X da falso y el Y es verdadero. Acá lo tienen al revés, el X es verdadero y el Y es falso, o los dos son verdaderos. Entonces si uno, el otro o los dos son verdaderos, siempre cuando metamos un OR adentro de una combinación de preguntas, nos va a dar verdadero. La única manera de que cuando hagamos el uso del o el OR, que nos dé falso, es que los dos términos que estamos utilizando en el sí o en el if, que la única manera de que nos dé falso es que los dos sean falsos. Ahora, cuando usamos el AND, el I, o el doble ampersand, la única manera de que esta condición lógica de verdadero es que se cumplan como verdadero ambos términos. O sea que tiene que ser tanto X como Y, los dos tienen que ser verdaderos para que este sea verdadero. Cualquier falso que aparezca en X, en Y o en los dos, toda la expresión me va a dar falsa. O sea que cuando uso el OR, la única manera de que dé falso es que los dos sean falsos, si no siempre va a ser verdadero. Y cuando uso el AND, la única manera es al revés. La única manera de que me dé verdadero es que se cumpla, por eso es un y, que se cumpla esto y lo otro. Los dos tienen que ser verdaderos para que el resultado final sea verdadero. Y el NOT, o el signo de interrogación, lo que hace es cambiarle el valor de la expresión. Si X vale falso, le pongo un no adelanto, me va a dar verdadero. O al revés, si es verdadero, le pongo un no adelante, me va a dar falso. O si a todo esto lo pongo entre paréntesis y adelante le pongo un not, el resultado final lo invierte, ¿no? Siempre el not me niega o me complementa o me invierte el resultado. Esto es lo que ustedes por ahí lo van a encontrar como se llama tabla de verdad. ¿Para qué nos Está sirve? bien. ¿Cómo?
Están en los cuadernillos esta tablita. Eh, la verdad, no me acuerdo. Pero bueno, ya lo tienen en el video. Si no, lo agregamos. Ok. Eh, por ejemplo, vamos a seguir con este. Vamos a hacer el 4. Dice que ahora ingresamos 3 números. A diferencia de 2, ahora son 3. Tenemos que determinar y mostrar si se ingresaron en orden creciente. ¿Cómo sabemos si se ingresaron en orden creciente? Vamos a resolverlo acá. Entonces ya tenemos 3 números, ¿no? El número 1, el número 2, el número 3. Vamos a hacerlo más simplificado acá. Vamos a decirle que ingrese 3 números. Y hacemos leer número 1, número 2 y número 3. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bueno, entonces ahora, ¿cómo sabemos si están ingresados en orden creciente? ¿Qué tendría que pasar? Que el uno tendría que ser menor que el 2, A ver, más fuerte porque no se escucha, ¿eh? que el que ingresaron primero tendría que ser menor que el que ingresaron segundo. Sí. ¿Y qué Y más? menor. Y, y, Y y el el Y segundo menor que el tercero. menor que el tercero. Ah, cómo dijeron? A ver, en castellano, ¿cómo sería la traducción? Así corrida. El el número uno tiene que primero ser tiene que menor ser. que el segundo y menor que el tercero. Ah, y si usted usaste la palabra y. O sea que el Y número dejar. 1 tiene que ser menor que el número 2 y Y el menor que el número número. 1 menor que el número 3. Ujú. Ahí sabes que el número 1 es más chiquito, lo que no sabes es que pasa entre el 2 y el 3. Claro. Y otra forma de hacerlo, ¿cómo sería? O vamos a hacerlo El como 2 y el... sabemos hasta ahora y después lo hacemos con el operador lógico. Si por ejemplo yo Yo lo pregunto, hice como sabíamos hasta ahora, que me confundí y lo claro, hice este exactamente, ejercicio. ¿qué es lo que nos va a permitir estos operadores lógicos? Evitar hacer tantos Sí. sí anidados. Pero este mismo ejercicio, que ahora sería el ejercicio, acá no sé por qué dice 5, pero bueno, sería el 4, estamos haciendo, el 4. Este no va a ser de tarea, ¿no? Obviamente. Eh, Podríamos preguntar si número 1 es menor que número 2, entonces, ¿qué otra pregunta, si se llega a cumplir eso, qué otra pregunta tendríamos que hacer para saber si fueron ingresados en orden creciente? Porque la respuesta es una sola, o fueron ingresados en orden creciente o no. No los tenemos que ordenar, simplemente saber si fueron ingresados en orden creciente o no. Si esto se cumple, esta parte, ¿qué más deberíamos averiguar con otro sí acá adentro? Si el número uno es menor que el Y número el 3. 1, Y el claro. número 3 es mayor que el número No, 2. porque ahí están asegurando que el 1 es el menor, pero no saben qué pasó entre 2 y Entonces 3. sería que El el número 2 número 2 menor es que mayor, es 3. menor que el número 3. Ah, ahora sí. Si preguntan esto, o sea, si pasa esto, quiere decir que, por ejemplo, yo cuando ingresé los valores acá arriba, vamos a poner acá como comentario, y esto es verdadero, pasó algo así, que yo ingresé el 5 y el 8, por ejemplo. Por eso dio verdadero. Si además esto me llega a dar verdadero, esta otra pregunta, significa que lo que hay acá es más chico de lo que viene después. Así. Si pasa esto es verdadero y esto es verdadero, ¿de qué estamos seguros? El De que orden. están en orden De que es creciente. creciente. Ujú. Entonces ponemos acá, le ponemos acá, se ingresaron en orden creciente. Y, y nos interesa, por ejemplo, el si no acá. Profe, se va a No. cortar la llamada. ¿Cuánto queda? Ah, se queda menos de un minuto. ¿Se conectan de nuevo al mismo link? Estábamos con esto. 2 preguntas consecutivas. Si las 2 se cumplen, ahí sabemos
que se ingresaron en orden creciente. ¿Qué pasa si no se cumple esta? La de adentro. Se escribe que no se ingresaron de forma creciente. Bueno, está bien. Esperen, ya necesito que me lo diga. Muy bien, no se ingresaron. Ahí sabemos que no se ingresaron en forma creciente. ¿Y si no se cumple esta? Lo mismo. Lo mismo. Bien. ¿No? Pero el otro si no, sería el falso de esta pregunta. Pero tenemos que volver a repetir esta respuesta. Pero acá. Y acá borramos todo, y debería venir el fin sí por acá. Y ahí se fueron las cruces rojas. Quiere decir que le empezó a gustar. O sea que más o menos por ahí anda. Ahora lo vamos a probar. Vamos a guardar. Este es el ejercicio 4, ¿era? Ujú. 4. El ejercicio 4 de la práctica, bueno, no sé, 2, por ejemplo. Están viendo la pantalla, ¿no? Sí. Bueno, vamos a probarlo acá. Ahora lo que tenemos que acordarnos es que tenemos que ingresar 3 números. Si ingresamos el 5, el 6 y el 7, acá estamos haciendo números chiquitos y enteros, pero debería funcionar para cualquier número, negativo o positivo. Si ponemos esto, me dijeron que me dice que se ingresaron en orden creciente. Por ahí aplicó la lógica y está funcionando. Ahora, si pongo el 6, el 8 y el 5, me dice que no. Porque si bien el 6 es menor al 8, se cumplió esto, no se cumplió la segunda. Entonces, en realidad, el escribir que se ejecutó es este que de acá adentro. Ujú. Y si ingresé el 9, el 8 y el 11, el 9, el 8 y el 11, ya no se va a cumplir la primera condición y salió el mensaje del no, pero en realidad se escribió esto. O sea que lo podríamos haber resuelto con lo que ustedes conocen hasta ahora. Pero para no tener que, cuando hagamos un algoritmo un poco más complejo, no tener que estar anidando, o sea, hacer un sí adentro de otro y tener que estar repitiendo preguntas, podríamos hacer uso de lo que ustedes me dijeron hace un rato de cómo sería la lógica. Si yo ingreso al número 1, 2 y 3, ¿qué se debería cumplir para saber que fueron ordenados e ingresados en forma creciente? ¿Cómo era que me dijeron? En voz alta y despacio, sin enojarse. Que número 1 sea menor que número 2 y Pará, número 2 sea hasta menor que acá, número ahí 3. venimos igual. Si número Claro, ahí 1 es sería menor que igual. número 2. Y después, ¿cómo dijiste? Y número 2 sea menor que número 3. Ahí está. Ven que es y número 2 sea menor que número 3. Perfecto. Entonces, ahí lo que hicimos fue evitar, no me quiero perder en escribir este que está acá, un sí. Y queda más simple la parte de adentro. ¿Por qué? Porque si se llega a cumplir todo eso, entonces quiere decir que si número 1 es menor que número 2, esto lo pueden poner juntos si quieren, los espacios no influyen, y número 2 es menor que número 3, si todo esto da verdadero, porque siempre, cada vez que pregunto, las posibilidades son 2, o es verdadero o es falso. Acá lo que estamos haciendo es más compleja la pregunta, porque tenemos una expresión relacional, parecida a la que veníamos usando hasta ahora, y acá tenemos otra. Cada expresión relacional puede ser verdadera o falsa. Esa es la tabla de verdad que estábamos viendo recién. Que estaba en otro... acá. O sea que esta sería una expresión, número 1 menor a número 2, por ejemplo. Acá está puesto como una variable booleana, pero acá puede haber una expresión. El i sería la segunda expresión, número 2 menor que número 3. Cada expresión lógica... ¿Te lo vamos a cerrar? Lo único que tengo que hacer con Zoom es minimizar y maximizar porque no me aparece la ventanita de abajo, pero ya lo voy a descubrir. Cada una de estas expresiones, en realidad, pueden tomar verdadero o falso. Y esta también. Entonces ahí puedo usar el i.
Y al usar el i, necesito que esta parte sea verdadera y esta parte sea verdadera para que toda la pregunta se me haga verdadera. Cualquiera de las dos que falle, o las dos expresiones, Es falso. me va a dar falso. Entonces solamente se tiene que cumplir que el primero sea menor que el segundo y que el segundo sea menor que el tercero, y con eso estoy seguro que se ingresaron en forma creciente. Si no, directamente le mostramos que no. Y acá me dice que no tiene errores, vamos a ver. Lo ejecutamos, para el operador, para el usuario que va a ejecutar nuestro programa, va a ser transparente, no se va a enterar de cómo lo hicimos. Nada más que esto queda más compacto, pero acortar líneas de código él tiene como con el precio de meter complejidad por este lado. Entonces ustedes después van a ir evaluando qué es lo que les conviene o no. Entonces si lo probamos, ingresamos 3 números, y si lo ponemos en orden creciente, me va a decir que están ingresados en orden creciente. Y si no, si ponemos 7, 8, 5, me va a decir que no. O como hicimos antes, primero ya no se cumple, 9, 8, 10, y me va a decir que no, y así sucesivamente. ¿Tá? Ese es el uso de los operadores lógicos. Ahora, no es lo mismo poner un i que poner un o. ¿Por qué? Uepa. Porque acá el o lo que me va a hacer, a ver si se puede agrandar esto. Ahora sí, ya se estaban quedando chicatos y ahora cuando termine la clase les agrando la pantalla. El o lo que va a hacer es que con al menos uno de los dos que se cumpla verdadero va a venir por acá. Y eso me va a traer problemas, porque en este caso no correspondería usarlo. ¿Por qué? A ver, vamos a ejecutarlo. Supongamos, ahí lo ven, acá lo ponemos. Ingresamos 3 números. Vamos a hacer que este sea verdadero. Que el 5, ingreso el 5 y ingreso el 10. Esta parte se va a cumplir. Pero si yo acá le pongo un 8, va a decir que 10 menor que 8, va a decir que no se cumplió. Pero como se cumplió la primera parte, me va a decir que se ingresaron en orden creciente. Y eso está mal. Porque no se ingresaron en orden creciente. ¿Estamos? La tabla de verdad es eso. Esa la estamos haciendo uso de la tabla de verdad, exactamente. Acá sí se me amplió el... Entonces, ¿por qué? Qué mala idea esto de copiar algo de una imagen de internet antes de empezar la clase. Bueno, entonces, fíjense que acá está el OR. ¿Qué pasó? Dio verdadero uno y dio falso el otro. Pero la expresión lógica completa me dio verdadero. Y no aplica a lo que estamos buscando. Si lo ejecutamos al revés, que no se cumpla este, pero se cumpla este, por ejemplo, ingresamos 10, 8, y ahí ya sabemos que no. Pero después le metemos un 9 acá y nos va a dar verdadero, porque se va a estar cumpliendo el segundo término. Y me dice que se ingresaron en orden creciente. Entonces no correspondería lo, en algunos casos lo vamos a necesitar, en este caso no. O sea que el que va es el i. ¿Y qué pasa si ingresamos números iguales? Por ejemplo, si ponemos el 8 y después el 8, ¿cómo va a ser esta pregunta? ¿Verdadera o falsa? Falso. Falso. Por más que le pongamos así, va a decir, podemos decir que está en orden creciente, pero me va a decir que no, porque no se cumplió esto. O podríamos haber puesto 8, 9 y 9, me va a decir que no se ingresaron en orden creciente. Podemos suponer que nosotros necesitamos la escalerita, entonces así lo podríamos dejar, pero si no, ¿cómo lo podríamos arreglar? Suponiendo que esto para nosotros es válido, porque están 8, 8 y 9, o si ingresamos 3 números iguales, lo podemos asumir como que están ordenados, pero al menos están en el mismo nivel. Uno no. ¿Con un? O. A ver, uno dijo O y el otro dijo igual. ¿Con cuál están de acuerdo? ¿El O acá? Sí. A ver. Vamos a probar. A ver, ¿se escucha ahí?
Hola. Hola. Entonces, si... Yo pondría un mayor o ¿Qué? igual. O sea, si número uno es menor o igual que número 2, Ajá. Y, número 2 es menor o igual que número 3. bueno, sí, ese sería. Después ahora probamos el otro. Así como teníamos antes, nada más que le agregamos, le cambiamos el operador relacional. O sea, que no sea este más chiquito, sino que si son iguales también lo tomamos como válido. Esa es la diferencia. Acuérdense que los operadores relacionales son el menor igual, y lo mismo, ¿no? El mayor y el mayor igual. Acá en pseudocódigo el igual para comparar es este. Y el distinto, creo que acá, ya les digo, me parece que es así. Pero cuando lo programemos, el distinto es el no igual, así. Porque este es el operador no de JavaScript. Este sería el distinto. Y el igual en JavaScript va a ser así, doble igual. Pero acá en pseudocódigo lo pueden usar así, pero si lo quieren ejecutar en este programita de PCInt, van a tener que poner esta comparación y el distinto lo van a tener que ser así. Ese sería el distinto. Bueno, Profe, esto sería... Sí. una pregunta. Si una de las condiciones se cumple, Ujú. ¿podemos hacer que el programa nos diga que en una parte se cumplió y en otra no? ¿O simplemente que no se cumplió y lo Sí. diga así? ¿Y cómo lo haría? Bueno, vamos a probar esta. Agregándole el igual, podríamos solucionar esta parte de acá. Si ingresábamos, por ejemplo, habíamos dicho 8, 8 y 9, entonces esta se va a cumplir por verdadero porque si bien no es menor, pero es igual. Como es el número 8 es menor o igual a 8, porque entra por el lado del igual. Y 8, que está en el número 2, es menor o igual a 9. Las dos van a dar verdadero. Y como las dos van a dar verdadero, me dice que se ingresaron en orden creciente. O sea que ahora cambió el mensaje. Lo que vos me preguntás es, si me da por falso, vamos a sacar esto, acá, ¿cómo hacer qué es lo que falló? Esa es la pregunta. Sí, sí, que me diga que, por ejemplo, uno y 2 estaba bien, pero 2 y 3 no. ¿Y cómo te enterás qué falló? ¿Qué tendrías que hacer ahí? Claro, eso era lo que estaba tratando de pensar que me diga. Una pregunta. O sea que acá, como si entramos por este lado, quiere decir que esto no anduvo, esto dio falso. Ahora, ¿por qué dio falso? Podríamos poner directamente esto hasta ahora, ya habíamos dicho que no se ingresaron en orden creciente. Pero ¿por qué dio falso? Podríamos poner otro sí. Para eso justamente es el uso del sí, para ir preguntando y de acuerdo al resultado de condiciones poder saber qué camino seguir. Por ejemplo, si queremos saber qué falló este, podríamos hacer la pregunta de qué manera. Esto lo podemos dejar así, o podríamos preguntar si número 1 es mayor que número 2, entonces lo que falló, podríamos decir, no se ingresaron en orden creciente porque lo que está acá adentro es más chico que lo que está acá. Y si no, puede ser que lo que es esto. Y si no, pueden ser los dos también que han fallado. Bueno, y ahí para más. Eso lo pueden hacer de tarea, ¿no quieren? No, no muy complicado. Entonces tienen que hacer varias preguntas e ir viendo qué es lo que pasó, si se quieren saber por qué se dio el origen de la falla. Pero la estructura de control que tendrían que usar es ir preguntando con determinado sí. Una consulta, profe. Sí, Escuchá, ¿cómo es? Acá se puede también utilizar el will,
vio como JavaScript que va haciendo como casos. Si es un caso 1, ¿El while? El while, perdón, ese. ¿Ese que escribí ahí? Ese. Bueno, eso es lo que vamos a ver después. Ahora cuando terminemos de ver los sí, y las preguntas y las bifurcaciones, viene la tercera parte, la tercera forma de estructura de control, que además de hacer en secuencia los programas, y además de ir bifurcando, lo que podríamos hacer es hacerlo repetitivo o iterativo. Para eso vamos a usar el while, el do while, esto en código JavaScript, ¿no? El while, el do while y el for, o el para. Pero eso es lo que viene, digamos. Adelante. Así es. Bueno, ¿hasta acá? ¿Se entendió? Sí, sí. El uso de los operadores lógicos, que era el tema de hoy. El objetivo es poder hacer expresiones o condiciones lógicas más complejas tratando de buscar de acotar el código. Pero la podríamos hacer también con varias preguntas sucesivas. O se pueden ir combinando uno u otro método. Entonces, lo que ustedes van a hacer ahora, que ya veo que son las 8, el jueves que viene si nos quedamos más tiempo, es la tarea. De tarea van a hacer todo, no. Bueno, elijan. Este lo vamos a hacer la clase que viene, porque hay muchas maneras de hacerlo y nos va a llevar la clase de cierre del sí, y ya lo damos por finalizado. Así que podrían hacer el 5. ¿Este? Bueno, listo. ¿Lo va a anotar en el modo, profe? Sí, ahora le genero la actividad. Va a ser le subo el video junto a las dos grabaciones de las dos partes de la clase. Y le subo el video como una nueva clase. Y les habilito esta actividad para que ustedes la resuelvan. Mientras esperamos primero de un conjunto de 3 números dados menor que los otros dos. Determinar si el primero de un conjunto de 3 números dados, parecido a el ingreso, pero el primero el número ingresado es menor que los otros dos. No es que estén ordenados en forma creciente, sino que tienen que averiguar que el primero sea menor que el segundo y que el tercero. Esto es medio fácil, de hecho. Bueno. ¿Listo? ¿Cómo hacemos para ver después las grabaciones? Y como hicimos hasta ahora, yo voy a subir, cuando termine de compilar el video, lo subo y le pongo el link, nada más que va a decir acá, en lógica y estructura de datos va a ser clase 5. En la clase 5 le voy a poner el video, el enlace, y es lo que estuvimos viendo ahora. Okay. Todo lo que decimos queda grabado, ¿no, profe? Lo estoy grabando, sí, pero puede ser que no esté grabado. Ahora porque me pidieron que lo grabe. Así que esto ya está. Ahora corto el video. Ahí lo estoy cortando. Y terminamos la clase 5.